En este video vamos a desarrollar este ejercicio, pero vamos a introducir un concepto que se mencionaba desde el primer video y es el concepto de las capas. ¿Por qué motivo? Básicamente por tema de organización. En este caso observamos el diseño que corresponde pues a este límite del rectángulo con estos círculos y en el mismo tono se encuentran los acotados. Hablábamos de la necesidad de poder potencialmente ocultar la información de los acotados y dejar solamente el diseño. En algunos casos podemos llegar a necesitar esa opción o también ocultar algunos objetos de diseño que no nos interesan o líneas guía que no correspondan al diseño, sino básicamente herramientas de apoyo al dibujo. Entonces, en ese caso, existe una herramienta muy utilizada en AutoCAD que se denominan las capas o layers, que están acá. Vamos a cerrar. No voy a guardar este, voy a crear un objeto nuevo con base en la plantilla CAD ISO. Inactivo la cuadrícula, con F7 también lo puedo hacer. Y voy a ir de una vez a las capas o layers. En AutoCAD existe por defecto una capa, todo lo que hagamos por defecto está en una capa que se denomina la capa 0. Es una capa que no se elimina, es una capa que queda siempre fija, digamos, es lo que se podría llamar una capa por defecto. En este caso vamos a dar clic acá en las propiedades de capas y eso me abre una ventana que es esta. Desde aquí voy a poder crear las capas y a gestionarles algunas de sus propiedades. Vamos a comenzar con algunas básicas. En este caso tenemos el botón de nueva capa. Voy a llamar esta capa diseño y voy a crear de una vez una nueva capa que se llame, por ejemplo, acotados. La idea va a ser pues que el objeto como tal, el dibujo, me quede acá en diseño y los acotados me queden aquí. Si yo lo dejara de esta manera, él por defecto tomó las propiedades de la capa ya preexistente, que era la capa 0, y básicamente lo que hizo fue copiarlas. Si se dan cuenta, tenemos las propiedades tomadas iguales a las de la capa 0. Pero estas capas yo las puedo personalizar de modo que yo necesite. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer únicamente cambios de color. Yo quiero que el diseño en general me quede con una coloración, por ejemplo, roja. Y todo lo que sean los acotados voy a hacerlos azules, pues para que se note alguna diferencia. Obviamente esto lo podemos actualizar después, en cualquier momento podemos cambiar las propiedades de las capas. Ahora hay otra cosa y es que si se dan cuenta, el estado de cada capa y su modo o activación van a ser cosas que estamos manejando todo el tiempo. El estado corresponde a cuál es la capa activa, es decir, en cuál capa estoy yo haciendo los trabajos que necesite. Yo puedo procesar la información en cualquier capa y después hacer los ajustes, es decir, pasar objetos entre capas se puede hacer. Una recomendación es procurar ser un poco ordenado. Aquí en estos diseños sencillos no vamos a tener mucho problema todavía, pero después vamos a ver que sí es importante estar seleccionando la capa donde vayamos a hacer determinada acción. En este caso se observa que la capa por defecto es la que tiene el chulito verde, está la capa 0, la capa por defecto. Yo puedo cambiar eso con esta opción. Puedo hacerlo de otra manera que ya veremos, o cualquiera de estas. También puedo darle clic derecho y decirle déjela configurada como la capa por defecto. También aquí es donde vamos a manejar la visualización. Por defecto todas tienen el bombillito prendido y en este caso que di clic sobre este bombillo me está preguntando que voy a inactivar la capa por defecto. Es algo que puede estar pasándonos mucho. De momento no lo voy a dar mucha explicación al respecto. Vamos a
irlo, digamos, profundizando en la medida en que hagamos más ejercicios. Voy a dejarla por defecto así, con la capa 0. Ya tenemos dos creadas, la capa 0 por defecto, y ya tengo dos capas creadas, diseño y acotados. Cierro el administrador de capas y si voy aquí a capas, me doy cuenta que en esta lista ya tengo las otras dos que creé. Desde aquí también puedo gestionar tanto volver la capa por defecto como ocultarla o bloquearla. Entonces, debido a que el dibujo que vamos a hacer, el diseño, pues corresponde a esto, y por eso creamos esas dos capas, yo voy a comenzar a procesar el dibujo de esta manera, es decir, voy a hacer primero el diseño, entonces voy a pasarme a la capa de diseño, voy a dejarla como la capa actual, la de diseño. Se hace simplemente seleccionando la capa donde yo quiero diseñar o procesar el dibujo, diseño, y salimos a la herramienta de dibujo y comenzamos a utilizar las herramientas que queramos. Simplemente de esa manera cambiamos la capa por defecto. No es necesario hacer nada más. Entonces voy a dejarla en diseño y vamos a comenzar con el dibujo de esta manera. Me dan una coordenada absoluta para el inicio. Me dicen 50-50 y me dan una posibilidad que es seleccionar este punto, bueno, como punto final. Es decir, yo puedo llegar con 100, 0, este sería 0, 50, este sería menos 100, 0 y cierro la polilínea. Podemos hacer una polilínea, también pudiéramos hacer un rectángulo utilizando el concepto de coordenada relativa. Entonces, lo primero es establecer con qué herramienta. ¿Va a ser una polilínea o va a ser un rectángulo? Técnicamente cualquiera de los dos puede ser. Voy a hacerlo con las dos rápidamente. Polilínea, punto de partida 50,50 porque me lo dice el diseño. Y se dan cuenta que la línea que salió ya está en otro color. Lo hice de ese color para que se notara la diferencia. Y comenzamos a marcar desplazamientos. Pero como son desplazamientos horizontales y verticales, en vez de complicarme la existencia marcando coordenadas arroba 100, 0 y demás, pues simplemente con F8 digo que esta es 100, que esto es 50, que esto es 100 y C de close. Y ya tengo mi objeto listo. Esa puede ser una manera. Otra manera puede ser entonces utilizando la herramienta de rectángulo. Doy clic, aquí tengo alguna opción para hacer polígonos también, pero me importa la de rectángulo. Entonces me plantean el punto de inicio. El punto de inicio es 50,50 según dice el diseño. Eso es lo que marca acá, 50-50. Y lo que voy a hacer es marcar un desplazamiento de 100 positivo en X y 50 positivo en Y. Eso sería una coordenada relativa. Entonces, arroba 100, 50. Y tenemos el mismo objeto básicamente. Cualquiera de las dos opciones nos sirven para procesar. Ahora, necesitamos establecer la ubicación de este punto para hacer este círculo. Podemos hacer una línea guía. En este caso vamos a utilizar el concepto de la línea guía para ocultar la capa. Es una manera, no tiene que ser la mejor, no la más eficiente. Como se ha mencionado en otras oportunidades, la idea es ir viendo opciones y cada persona se va acomodando a su propia metodología. Yo en este caso quiero hacer una línea desde aquí para calcular este punto de 20 con 20. Pero entonces, como no es una línea que corresponda al diseño, lo voy a hacer, por ejemplo, en la capa 0.
voy a pasarme a la capa 0 y entonces voy a decirle que quiero hacer una línea desde este punto. Tengo activo el Object Snap, entonces puedo seleccionar este punto fácilmente y le voy a decir arroba, desplácese 20 en X, coma, y en Y sería menos 20, ya que es bajando, enter para terminar, y ya tendría el centro del círculo. Sería una manera fácil de detectar eso. Ahora podemos tener un círculo de diámetro 30. Entonces puedo decirle círculo basado en un centro que lo tenemos, centro, doy clic aquí y el diámetro es de 30. Y eso me da mi diseño. Pero en este momento nos damos cuenta que tenemos un error y es que el círculo me quedó de un color negro. Debería ser de la parte de diseño. Este es un error que se soluciona muy fácil, pero lo vamos a dejar así de momento. El siguiente paso va a ser entonces un círculo basado en dos tangentes y un radio. Es la opción que tenemos aquí en círculo, tangente, tangente, radio. Esta sería una tangente, esta sería otra tangente y el radio es de 7.5. Y ahí tenemos la otra parte del diseño. La ubicación de este punto entonces de este círculo, perdón, lo vamos a dejar pues con la lógica aparente que dice, sería tener desde este punto menos 15 subiendo 5. Entonces vamos a hacer una línea de apoyo, línea arroba, porque es un desplazamiento, menos 15, aquí no seleccioné bien, clic en este punto, arroba, menos 15, coma 5. Y hago un círculo con un diámetro de 30. Círculo con un centro y el diámetro es 30. Y ya tenemos el diseño listo. Ahora lo que necesitamos es pasar las cosas a su respectiva capa y ocultar lo que no necesitemos. En este caso, estos tres círculos intencionalmente los hice así para poder hacer el traslado de capa, es decir, sabiendo que están en este momento por defecto en la capa 0, pero la capa 0 la estábamos utilizando era para hacer estas herramientas de apoyo, de ubicación únicamente de los centros. Los quiero pasar estos círculos a la capa de diseño. El proceso es bastante sencillo, basta con seleccionar los círculos, ir al administrador de capas desde acá y seleccionar la capa donde a mí me interese que quedan. Ahora la otra cosa que puedo hacer es ocultar esto. Podemos tomar la decisión de eliminarlo, simplemente lo seleccionamos y los eliminamos. Pero si consideramos que estos elementos pueden ser útiles para después justificar alguna cosa de nuestro diseño y no queremos perderlos sino ocultarlos, entonces en este caso pues, lo único que vamos a hacer es, no tenemos que seleccionar nada, que vamos a hacer el control a nivel de capa, básicamente decirle sobre la capa 0, que es donde está, que la oculte. Y como es la capa por defecto, me está sacando el mensaje que vamos a dejar de ver la capa por defecto. Si yo siguiera haciendo objetos en la capa por defecto que está oculta, aparentemente voy a tener un problema. Es decir, yo pudiera decir, yo quiero hacer una línea desde aquí hasta aquí, enter, y no me está mostrando nada. Tengo una línea desde aquí hasta aquí, enter, y puedo pensar que tengo problemas. Pero es básicamente porque la capa no está visible.
Entonces es algo que hay que tener precaución al manejar. Yo puedo ocultar la capa, pero todo lo que haga sobre esa capa, digamos, sigue estando de modo oculto. Entonces es algo a lo que tenemos que irnos acostumbrando. Entonces simplemente voy a inactivar la capa 0, decirle que sí la oculte, pero me voy a pasar a la capa de acotados, que es lo que me hace falta. Entonces vemos que vamos a hacer el acotado de algunos objetos. Podemos hacerlo de todos los que tenemos ahí si quisiéramos. Voy a decirle que quiero esta de aquí hasta aquí. Tengo el de 100. Tenemos el de 50. Hay que acordarnos de la diferencia entre lineal y alineado. 50. Podemos tener otra, por ejemplo, los diámetros. Nos están pidiendo, entonces, de este objeto. Podemos dejarlo por fuera o por dentro. Podemos hacer ajustes. Voy a darle clic derecho. Voy a decirle que lo busque el centro, pero también los cuadrantes. Para que él me quede justo. Bueno, en este caso de clic donde no tocaba. Podemos borrarlo, marcando y eliminando. Podemos terminar este otro. Podríamos hacer algunos alineados desde, por ejemplo, bueno, no hay diagonales, toca lineales. Podemos seleccionar desde este centro hasta la esquina para buscar el 20 que hay ahí. Tendríamos que buscar, está el centro del círculo. De aquí hasta acá. Si lo quisiéramos hacer así, podemos hacerlo para cualquier objeto. Técnicamente, lo que yo necesito saber es qué es lo que me interesa medir. Aquí hay uno interesante y es cómo seleccionaría yo este punto. Para medir esos 20, por este lado hay una herramienta que podemos marcar acá, que es la de perpendicular. Puedo activarla en el Object Snap. Es bastante útil. Esta y hasta aquí tengo los mismos 20. Entonces con esto tenemos la opción de ocultar cosas, lo que en alguna oportunidad se planteaba de qué sucede si alguien nos dice que no quiere ver los acotados. No los tenemos que seleccionar todos y eliminar, o simplemente ocultaríamos la capa. Y ya me queda el objeto, el diseño como tal, es lo que me queda visible. Y si quiero volver a ver los acotados, simplemente vuelvo a activar la capa y no pierdo nada de información. Es algo que es bastante útil, lo estaremos utilizando en muchas oportunidades. Por último, vamos a trabajar el tema del guardado. No hemos guardado ningún objeto, pero pues ya se hace necesario. Voy a dar clic en guardar para que se observe. Voy a guardarlo con este nombre, pues no tiene que ser por un control propio, pero lo que quiero hablar es de los tipos.
Va a ser muy común que de aquí en adelante comencemos a ponerle mucho cuidado al tema de los tipos con los que estamos guardando. Por defecto, AutoCAD guarda todo en un formato DWG, es un estándar. Por defecto, él también pues va a procurar guardarlo en el formato en el que estemos, pero es algo importante saber que no siempre, pues todas las versiones obviamente van a estar instaladas en todos los equipos. Por eso aquí en tipo yo puedo seleccionar, si sé que voy a ir a un sitio donde solamente tienen AutoCAD 2010, por temas de licencia, de equipos, de lo que sea, incluso un AutoCAD 2000 que sigue siendo igual de funcional, igual de bueno, podemos guardarlo en una versión anterior de modo que sea compatible y les aseguro que no va a tener ningún inconveniente. De pronto algunos temas particulares de algunas herramientas de hatch y cosas ya un poquito que se han venido puliendo en estas últimas versiones, pero debido a que esto es un software basado en vectores, en coordenadas, todo lo que hemos estado manejando, no tiene ningún problema entre versiones. Incluso vamos a utilizar ya para otras asignaturas un poco más avanzadas como cartografía, sistemas de información geográfica, vamos a estar manejando formatos DXF que van a ser bastante útiles. Aunque también nosotros vamos a utilizar algunos formatos DXF para el manejo de bloques posteriormente. Pero es algo que es importante tener presente. Estar muy pendientes de cuál es el tipo que me sirve. Por defecto, cualquier AutoCAD abre el DWG o el DXF, pero sí es importante saber que si ustedes tienen aquí el AutoCAD 2018, se van a un municipio lejano y ellos tenían el AutoCAD 2010, es muy probable que el documento no se pueda abrir. Entonces, siempre es conveniente pensar en qué alternativas tengo. Pues una alternativa, la más fácil es tenerlo en una versión antigua, no sé, una 2010. Les aseguro que lo abre de aquí en adelante cualquiera de estas, la 13 o la 18 sin problema. Simplemente se salva y ya no hay que hacer absolutamente nada más.